yo sé que tu palabra es verdad y tu palabra penetra y tu palabra es una espada cortante de dos filos. Tu palabra revela las intenciones de mi corazón. Tu palabra está viva y es eficaz. Y esa palabra, Señor, es la que estamos dispuestos a escuchar. Parte nuestra alma y nuestro espíritu y deposita hoy algo en nosotros que nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Quédate ahí de pie. Y te quiero dar, vamos a hacer una especie de dinámica esta mañana. Vamos a hacer de cuenta que viene un abogado. ¿Algún abogado acá? Ah, mira, vamos a hacer de cuenta. Aquí hay un abogado. Vamos a hacer de cuenta que viene la abogada y nos dice, oigan, les han dejado una herencia. Les han dejado una herencia. A todos por igual, les han dejado una herencia. Y luego dice, pero ¿habrá algún condicionante? No, ya estuvo. La herencia ya es suya. Ya es suya. No tienen que hacer nada para obtenerla, no tienen que portarse bien, porque igual ni les saldría. No tienen que esforzarse porque los esfuerzos serían insuficientes. Les han dejado una herencia. Y quiero que hagamos estas clásicas repeticiones cristianas que solo en la iglesia cristiana le dicen, dile al que está a tu par, ¿verdad? Esto es muy nuestro. Entonces, en honor a esas repeticiones cristianas, dígale al que está a la par, me han dejado una herencia, dile. Me han dejado una herencia. Me han dejado una herencia. Sí, ahí dile que me han dejado una herencia. ¿Saben qué? Si les hubieran dicho esto, si les hubieran dicho esto en otro ambiente, yo creo que ustedes estarían más felices diciendo, ni sabes, me dejaron herencia. ¿Ya? Bueno, y ahora quiero que se vayan también al de la par y le digan, ni sabes, a ti también te dejaron. Ah, a ti también te dejaron. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Podemos tomar nuestro lugar. Y es que eso es verdad, nos han dejado una herencia. Yo he titulado este mensaje a los que no viven en su patria. Así lo he titulado, a los que no viven en su patria. Y vamos a ir a 1 Pedro. Me gusta mucho leer 1 Pedro, pero les voy a decir cuál es mi forma favorita de leer. Ustedes debieran leer todo lo de Pedro en los evangelios. Pedro en los evangelios brilla, porque Pedro siempre brilla. Pedro es el amigo cae bien que uno dice, ahorita habla, ahorita mete la pata, ahorita la saca. Y ahorita de pronto dice unas cosas que qué maravilloso. Pedro es el que dicen, un voluntario para, y Pedro ya está aquí enfrente. Pedro es un poco inestable, ¿sí o no? Pedro tiene buenas intenciones, pero a veces no le salen. Pedro es el típico 2 pasos para adelante, 3 para atrás. Pedro es el que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego le dice, no vayas a la cruz. Pero me cae muy bien Pedro porque se parece a mí. Me cae muy bien Pedro porque me parezco a él. Me cae muy bien Pedro porque yo sé que es ser inestable. Yo sé que es tener buenas intenciones y no lograrlo. Yo sé que es esforzarse y no me sale. Pero luego tú ves al Pedro que escribió 1 Pedro. Ese es otro señor. Es otro hombre. Así que tal vez nosotros ya tenemos la parte de nuestros evangelios en donde Pedro cargaba para quitarle la oreja a Malco. Y pues yo no cargo cuchillo, pero cargo lengua. Y yo con esta lengua puedo cortar orejas, cabezas, reputaciones. Y ahí está Jesús restaurando lo que yo destruyo. No, bendito Dios por Pedro. Y tan bello porque nos dejó ahí escrito todas sus metidas de pata para que tú y yo tengamos esperanza. Así es. Y bueno, luego escribe 1 Pedro y es otro hombre. Este mensaje viene a llenar de esperanza nuestro corazón, de la obra que Jesús
hace en nosotros y está haciendo ya día con día. Hasta que en algún momento alguien diga, no te reconozco. ¿Quién eres tú? No te reconozco. Saben que uno de los versículos con los que Pedro termina una de sus epístolas es que Dios los haga estables, que los afirme, porque solo Jesús fue capaz de ver en ese Simón inestable a Pedro, la piedra estable que él formaría. Porque Jesús no solo nos ve como ahora somos, Jesús ve lo que él hará en nosotros a través de la obra de su Espíritu Santo. Bueno, pues quisiera que leyéramos 1 Pedro del versículo 1 en adelante, y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Escucha, esta es ya la lectura de tu herencia, porque tú no vives en tu patria. Quiero contarle la historia de una amiga mía. Ella de Guatemala, yo soy de Guatemala, y ella se vino a vivir acá a los Estados Unidos. Estuvimos en esta despedida que da un poco de alegría, tristeza, lo que se llama nostalgia, esa mezcla de alegría y tristeza. Venía con algunas cosas, necesitaba encontrar un trabajo, necesitaba encontrar un seguro médico, necesitaba encontrar la medicina de su hija, vendrían a vivirse acá y su vida les cambiaría. Eran solo ella y su hija, 2 mujeres. Y me dijo, por favor, ore por mí. Ore por mí para que el Señor me abra camino. Ore por mí para que encuentre rápidamente una casa. Ore por mí para que se agilice lo del trabajo. Ore por mí para la medicina de mi hija. Y bueno, la despedimos en casa y oramos por ella. Y de repente recibo una llamada y me dice, ni sabe. Y yo dije, la casa, el trabajo, la medicina, la niña. No. Me dice la mujer. Y yo, ¿qué? Dígame. Me dice, Maya, encontré rellenitos. ¿Sabe usted? A ver, los guatemaltecos aquí, ¿dónde están? Usted sabe que es un rellenito, ¿verdad? Es un asunto delicioso de plátano. Relleno de frijolito dulce, que se le puede espolvorear azúcar. Y yo, espera, mire, yo orando por el trabajo, el seguro, la medicina, y la mujer me llama con todo el gozo de Maya, encontré rellenitos. Y entonces entendí, encontró sabor de hogar. Encontró ese destello de patria en donde están sus raíces. Ahora, tú tienes que encontrar los destellos de cielo donde están tus raíces. Tú tienes que encontrar ese sabor de hogar que no sabe a tu país de origen, sabe al lugar de donde veniste. De esto se trata esta prédica, de los que no viven en su patria, pero van marchando hacia ella. De los que saben que su vida acá es de paso. De los que saben que lo que vives aquí es temporal, sea bueno o sea malo. De los que saben que su identidad está en Cristo, y si tú mueres estás en Cristo, y si vives estás en Cristo. De los que saben que si tienes eres de Cristo, y si no tienes eres de Cristo. De los que saben que si tienes éxito aquí eres de Cristo, y si no tienes éxito acá eres de Cristo. De los que saben que no te puedes abrazar a este mundo porque este mundo no es tu hogar. De los que de repente tienen una experiencia en el Señor, de los que cierran los ojos y sienten su presencia, y lo que tú entiendes es que encontraste algo valioso que sabe a casa. De los que de repente empiezan a cantar y no pueden parar y quieren seguir alabando porque eso te sabe a cielo. Y tu alma recuerda que al cielo va. Que el Señor pueda poner en nuestro corazón este radar y que podamos alegrarnos cada vez que encuentras rellenitos en algún lugar, de eso que te sabe a cielo, de eso que te sabe a casa. Porque yo vengo a decirte hoy que este mundo no es tu hogar. Por lo tanto, no te aferres a él como si lo fuera. Si tú entiendes que este mundo no es tu hogar, no te puede preocupar lo mismo.
nos debería preocupar algo distinto que a los que no conocen su hogar. ¿Qué debería preocuparnos si vamos al cielo? Que alguien más vaya con nosotros. O sea, que a ti no te preocupa que si la ropa, que si la economía, que si los niños, que si el qué van a decir, que si quién gana, quién pasa primero. Sabes, los discípulos también eran así y las mamás de los discípulos igual. En Guatemala hay una expresión que dice, esta señora es clavera. Clavera es hacer algo que es como incorrecto, como qué pena, esa mi mamá lo que hizo. Y la mamá de aquellos discípulos fue clavera y le dijo a Jesús, ¿qué puedo hacer para que ellos se sienten ahí a la par tuya? ¿Qué puedo hacer para que ellos sientan que son los favoritos, que están ahí contigo? Que cuando tú no tienes ese sabor de cielo, a ti te preocupan cosas que son bien insignificantes. Pero ¿sabes qué pasa cuando te preocupan cosas bien insignificantes? Que empiezan a volverse grandes en tu corazón y entonces empiezan a quitarte la paz y empiezan a surgir los asuntos de ansiedad y empiezan a surgir las fricciones en nuestras relaciones, porque a mí se me ha olvidado que lo que es grande para Dios es grande para mí y lo que para Dios es pequeño, para mí es pequeño. Y quiero preguntarte, ¿qué es lo último que te ha quitado el sueño? ¿Qué es lo último que te ha hecho sentir ansioso o ansiosa? ¿Qué es lo último que te ha quitado la paz? ¿En qué se pasan tus días? Porque aquí la palabra de Dios viene a recordarnos que este hogar que tenemos aquí es importante. Claro que sí, es temporal, cuídalo, aprovéchalo. ¿Sabes que solo tienes este tiempo en tu vida para servir al Señor? ¿Solo tienes este tiempo en tu vida para padecer por Él? ¿Solo tienes este tiempo en tu vida para hablar de Él? Porque mientras nos dirigimos al hogar, eso es lo más lindo que vamos a hacer. Vamos a seguir leyendo a los expatriados. Pasemos al siguiente versículo, por favor, al número 2. Según, dice que fuimos elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. ¿Para qué fuimos elegidos? Eso creo que es algo que tengo que recordar, porque les voy a decir algo. A mi ego le gusta escuchar que yo fui elegida para ser bendecida, fui elegida para ser prosperada, fui elegida para que el Señor hiciera conmigo, y es verdad. Pero la Biblia dice que también fue elegida para obedecer. Y está bien que mi alma recuerde que para eso también fui elegida. Así que fui elegida por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociada con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Vamos al 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¿Ustedes han oído los líos de herencia? No, ya no se puede porque se redactó mal el asunto. ¿No han oído de esas? ¿No han visto las herencias que traen división entre hermanos? ¿Verdad? ¿No han visto las herencias que están llenas de tristeza, de enojo, de amargura? Sin embargo, la que Jesús ya nos dejó dice que es incorruptible, inmaculada, que no se marchitará y que está reservada en el cielo para cada uno de ustedes. Hay algo que nada ni nadie les puede arrebatar y es lo que el Señor ya compró para nosotros y lo tiene reservado con nuestro nombre propio en el cielo para nosotros. Mediante la fe, ustedes son, escucha, protegidos por el poder de Dios. Es que esto es algo que tenemos que recordar. Algo que le tengo que decir a mi miedo, algo que le tengo que decir a mi ansiedad, algo que le tengo que decir a mi deseo insaciable de éxito a toda costa.
algo que me tengo que recordar en función de mi relación con el dinero. Yo soy protegida por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. ¿Cuántos hemos sido afligidos con diversas pruebas? Pero ¿sabes qué dice la Biblia aquí? Que es por un poco de tiempo. Que las pruebas son temporales, que tú puedes tener esperanza, que eso que estás viviendo es temporal, que en este momento de incertidumbre, de aflicción, tú puedes abrazarte a la esperanza eterna, que tienes buenas noticias, no depende de ti. Y con eso ya estamos salvados, porque si mi esperanza eterna dependiera de mí, yo estaría frita. Pero mi esperanza eterna no depende de mí, no depende de mis esfuerzos, no depende de mis méritos, depende de los méritos de Cristo. Yo esto ya lo tengo, no hay manera de perder aquí, no hay manera de perder. Entonces, si estás pasando un tiempo considerado como una prueba, la palabra de Dios hoy te recuerda que será por un poco de tiempo, por un poco de tiempo. Dile ahí a tu alma, lo que estés viviendo es por un poco de tiempo. Y sabes, si estás viviendo una alegría, aprovéchala, esta vida es temporal, aprovéchala. A tus hijos, aprovéchala. Tienes una casita, gózatela. Tienes un saquito, póntelo. Tienes hijos y nietos, gózalo. Quebraron el jarrón, no importa. Es bien temporal eso. Tienes algo que venir a hacer a la iglesia en tu servicio, aprovéchalo. Es bien temporal esto. ¿Qué te hace creer que Dios te seguirá usando mañana? ¿Qué te hace creer que Dios te seguirá llamando mañana? Aprovecha. Esto es por un poco de tiempo. Y dice que sean afligidos con diversas pruebas, porque el evangelio nunca garantiza que no vas a tener sufrimiento o que no vas a tener prueba. Escucha esto. Dios ha tenido un solo hijo que no ha pecado nunca. ¿Estará aquí sentado? ¿Quién es ese hijo que nunca pecó? Pero escucha, pero no ha tenido ni un solo hijo que no haya sufrido en esta tierra. Porque aún Jesús. Y eso nos va haciendo algo en nuestra mente y la mentalidad con la que vivimos. Dios ha tenido un solo hijo que no ha pecado, pero no ha tenido ninguno que no haya pecado. Y dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro. Tú tienes algo más valioso que todo el dinero que puedas tener en el banco. Tú tienes algo más valioso que ese carro precioso que Dios te ha dado. Tú tienes algo más valioso que todo lo que te ha heredado tu abuelita o tu tía, de sus joyas más caras y finas. Eso más valioso es tu fe. Porque Dios habla de tu fe diciendo que ella es más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman. Esta carta está hecha pensando en ustedes, a los que no viven en su patria, pero que a quienes no han visto a Cristo, pero lo aman, ustedes, herederos de esa gloria incorruptible, de esa herencia que nadie puede quitar. Y mientras la palabra de Dios sella las verdades en nuestra vida, ¿sabes qué pasa en el corazón y en la mente? Hay algunos tesoros que no son tesoros, que están siendo destronados de un lugar que nunca tuvieron que tener ahí. Y aquí en el centro del corazón y en el centro del pensamiento se sienta Cristo como único Rey y pone en orden todo lo que yo llevo aquí y todo lo que yo llevo aquí. Y mi forma de vivir empieza a ser transformada. A quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en Él. Y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Pongan atención.
sus mentes y sus oídos, los oídos del corazón. Voy a ser, abogada, como un listado de cosas que ya la Escritura ha dicho, que es de todos ustedes y mía. La Escritura dice que yo fui elegida, santificada por la obra del Espíritu Santo, aceptada y lavada por su sangre, nacida de nuevo, con una esperanza viva, y que la herencia que me dieron fue incorruptible, no se marchitará y está reservada en el cielo, que soy protegida por el poder de Dios y que Dios hará algo con mi manera de vivir. Vamos a leer. Ustedes escucharon eso. Elegidos, santificados por el Espíritu Santo, aceptos, lavados por su sangre, nacidos de nuevo, con esperanza viva y nadie les va a arrebatar lo que Jesús les dio. Ustedes escucharon eso. Pero no solo eso. ¿Saben qué es lo que pasa? Que Dios no es un padre irresponsable, porque hay que dejar legado y herencia. Lo importante en una herencia, más que la herencia, es el heredero. Porque si tú le dejas una gran herencia a tus hijos y no los has formado para ella, tú sabes lo que va a pasar. El trabajo de 30 años se va a ir en un mes si nos va bien. O se van a empezar a pelear entre ellos por asuntos que no tienen nada que ver con la herencia. Entonces el Señor tenía que hacer algo también con nuestra manera de vivir, y estoy a punto de ahorrarles mucho tiempo en terapia. Van a ver. Vamos a leer 1 Pedro 1:18 al 21. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Déjala ahí. Si puedes ponerme el anterior, el 18. No solo el Señor cambia porque ahora tengo lo que antes no tenía. Dios me está diciendo aquí que no tengo que parecerme a nadie. Dios me está redimiendo de lo aprendido, de la forma en que yo aprendí a vivir en función de mis primeros cuidadores. Todos tuvimos unos primeros cuidadores. Los míos fueron mis padres, pero yo no viví con ellos, yo viví con mis abuelos. Y mis primeros cuidadores, que son una maravilla, mis abuelitos, que ambos están ya con el Señor, fueron una maravilla. Fueron los padres que Dios proveyó para mí, pero ellos también necesitaban redención y necesitaban ser redimidos de lo que les enseñaron sus padres. En mi casa, te doy un ejemplo. El enojo en nuestra casa se vivía con mucho volumen. Yo no sé si en la tuya se vive con volumen, pero en la mía era con volumen, con ritmo, con platillos voladores, con sí, que no sé. Pero yo me recuerdo que con mi hermano, a veces repetíamos exactamente la dinámica de mi papá Gustavo y mi mamá Tita peleándose, porque yo no sé si les pasa, pero a fuerza de repetición se dicen las mismas palabras. ¿Verdad? Ahí está el testimonio de todos. Sin embargo, me casé con un hombre que en su familia el enojo se vivía en mute, en vibrador. Mi esposo me asegura que él jamás escuchó a sus padres pelear. Yo le digo, a ti te falta barrio. No. Eso es mentira. Tú no los escuchaste, pero seguro se peleaban. Sí, porque hay enojos y no es menos pecado. Enojarse no es pecado, pero lo que haces con el enojo te puede llevar a pecar. Porque tú puedes estar en total silencio. Es como, ¿saben qué? Cuando yo era chiquita, que le decían a uno, siéntese. Y uno dice, por fuera estoy sentado, pero en mi corazón yo estoy parada y brincando en esta silla. Bueno, lo mismo es quien no ha aprendido a vivir el enojo que está por dentro, aquello hirviendo, pecando por dentro, que la otra señora que está en su casa pecando por fuera. Pecado al fin. Lo que te dice la Biblia aquí es que tú no necesitas ser una réplica y una continuidad de aquello que viviste de pequeño.
que tú no necesitas parecerte a tu madre, a tu padre, a tu tía Josefina, a la abuelita que te crió, a tu abuelo, que tú no tienes que seguir en esa continuidad porque algo que fue redimido también fue mi vana manera de vivir que heredé como mis padres y que no fui redimida con cosas como oro y plata, sino con la sangre de Cristo. No es verdad que estás condenado a repetir lo que tu familia vivió. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Jesús redimió la manera en que me educaron. Todo lo que me enseñaron, Él lo redimió. Y esa también es tu herencia. Otra herencia es que te fue revelado a Cristo, porque no todo el mundo tiene revelado a Cristo. Les voy a decir, para algunos la verdad de Cristo les ofende. A nosotros nos hace libres. Para algunos Cristo es una molestia o un tropiezo. Para nosotros es el camino y el único que quisiéramos caminar. Para algunos Jesús es mentira, para nosotros Él es la verdad. Para algunos lo de Jesús les arruinaría la vida, para nosotros no hay vida sin Él. Y eso pasó dentro de tu corazón. Eso pasó dentro de tu corazón porque Dios te reveló a Cristo. Porque pudiste haber estado frente a Él y no darte cuenta de quién es. Esa es parte de mi herencia. Parte de mi herencia es entrar a la iglesia, escuchar el primer canto y que se me ponga piel de gallina. Eso es parte de mi herencia. Parte de mi herencia es poder ir a cualquier ciudad del mundo y lo primero que voy a buscar es donde hay una iglesia. Parte de mi herencia es entender que mi dinero no es mío y que puedo desprenderme para adorar al Señor y ayudar a mi prójimo, porque el dinero no es un ídolo en mi vida ni una cadena. Por eso puedo ofrendar, por eso puedo diezmar, por eso puedo servir a mi prójimo. Eso es parte de tu herencia, porque nuestra forma de vivir fue redimida. Ahora, si no estás experimentando esto con esta gloria, tal vez se nos ha olvidado lo que dice Efesios 2 del 4 al 6 y lo vamos a leer ahora. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Oye, ¿no te sientes querido? Va, está bien, no te sientas querido, pero Dios te amó con un gran amor. Dile a tu alma, vaya, si no le tienes que caer bien a todo el mundo. Alma mía, Dios te amó con un gran amor. Tranquilízate. A ver, sigamos. Aun cuando, ¿cómo estábamos? No es que tú estuvieras medio vivo. No es que, no, pero mire, yo no hacía mayor cosa, no le hacía daño a nadie, estabas muerto. Sí, pero yo siempre traté de ser buen hijo, de todos mis hermanos, el único que ayudaba a mi mamá, si no tenías a Cristo estabas muerto. Es que no estábamos medio vivos, estábamos muertos en nuestros delitos y nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia hemos sido salvados. Versículo 6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Déjamelo ahí. Ustedes han ido a un estadio que el último lugar queda hasta allá arriba. Bueno, ahí es donde Dios nos quiere. Hagan de cuenta. Y si alguien me ayuda en el piano, por favor. Te vas a ubicar allá en los lugares celestiales con Cristo y te voy a decir qué va a pasar. Si yo estuviera sentada hasta arriba, ¿de qué tamaño crees que te miraría a ti? Cuando tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo, ¿de qué tamaño se miran las cosas de este mundo? ¿O las estás viendo demasiado grandes que te quita la paz cualquier cosa? ¿O las estás viendo demasiado? Si las estás viendo demasiado grande, te quiero contar que te has bajado del lugar donde Cristo te colocó. Te pusiste a vivir aquí como que fuera tu casa, tu hogar, como que te fueras a quedar aquí para siempre. Y desde esa mentalidad estás corrigiendo a tus hijos como que a saber qué hicieron cuando solo quebraron un vaso. Se te va el asunto porque el trabajo, porque la economía, porque los cambios en el mundo. Y cada vez que yo me veo a mí preocupándome por cuánta cosa,
Yo digo, yo me bajé de allá, porque sentada desde allá, esto se mira del tamaño que verdaderamente es. Los asuntos de la vida, las fricciones con mi esposo, las discusiones, que algo no me ha salido como yo quería, sentada ya en los lugares donde Cristo me puso, se miran del tamaño que es. Hoy Dios vino a sanar tu mente y tu mentalidad. Hoy Dios vino a recordarte que no es que Él te va a dar algo, es que Él ya te lo dio. Es que ya has sido redimido, elegido, lavado con su sangre. Es Él el gran tesoro de tu vida. Y cada vez que esto se mira demasiado grande, es porque yo me he bajado del lugar donde Él me puso. Quiero por favor que se pongan de pie. Vamos a leer 2 versículos de pie. Primera Pedro 2:11. Sigue hablando Pedro. ¿Se recuerdan? El mismo Pedro que negó a Jesús. El mismo Pedro que lo intentaba y no podía. Ha pasado mucho tiempo ya. Les voy a decir exactamente más o menos cuánto. Han pasado como unos 30 y tantos años después de que Cristo murió, cuando Pedro está escribiendo esto. Amados, a ver, Alfa y Omega, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, porque estamos hablando con los que no viven en su patria. ¿Qué soy en este mundo? Extranjera. ¿Les suena eso? ¿Lo han experimentado alguna vez? ¿Qué se siente? Esta incomodidad de aquí no caso. Este asunto de sí soy de aquí, pero también de allá. ¿Comprenden ese sentir? Yo soy de aquí, pero también de allá. Yo soy de allá y he venido aquí temporalmente. No es que yo sea de Guatemala y esté prestada en Miami. No, yo soy del cielo. Yo soy de allá. Esto tiene importancia, sí, pero no esa que le estoy dando. Así que, ¿cómo vive un extranjero y un peregrino? Sin atarse a nada. Va de paso. Viaja ligero. No es como que tengo que tenerlo todo para vivir aquí. No, viaja ligero. Es más, puede viajar hoy, puede viajar mañana, o sorpresa, lo pueden venir a traer en cualquier momento. Como extranjeros y peregrinos. Así que absténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma, porque si tú vives y te posicionas como un extranjero y un peregrino, tu alma va a tener que acordarse, que afianzarse. Tranquila, es que no importa lo que pase, si estás en Cristo, pase lo que pase, no pasa nada. Pase lo que pase, no pasa nada. Y el último, vamos a ir por favor a Hebreos 11 del 13 al 16. En Hebreos 11 están los héroes de la fe, esta gente que quiero otro día, me gustaría hablarles de ellos porque son totalmente imperfectos, así que nos podemos identificar perfectamente. Pero el Señor honra su fe. ¿Recuerdas que Dios dijo que tu fe era más preciosa que el oro, más preciosa que el celular, más preciosa que lo que tienes en el banco? Para Dios tu fe es más preciosa que el oro. Y dice que todos estos murieron en fe. Así quiero morir. Mi mamitita acaba de morir y esa mujer murió en fe. Así aspiramos a morir, en fe, sin haber recibido las promesas. O sea que es que el Señor no me ha contestado. Sí, pero mírate que ellos tampoco. Es que el Señor contesta cuando Él quiere y como Él quiere. El Señor reina. El Señor es Dios. Cuando Él quiere y como Él quiere. Sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sigamos. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor,
es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Lo que te quiero decir es que hoy el Señor quería despertar el olor a hogar, para que que Él te ha dado acá no te quite la paz con cosas que sentado allá en los lugares con Cristo son de este tamaño.